Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra segunda semana del Buenas noches. módulo 4 Textos y Visiones del Mundo. Bienvenidos a los que nos acompañan de manera sincrónica. Mario Alberto, Hortensia, bienvenidos. Gracias por acompañarnos de manera sincrónica. En esta segunda semana nos corresponde abordar la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Vamos a acomodar aquí la pantalla, ya está lista. Sí, nuevamente recordarles, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Antes de comenzar, preguntarles, los que están aquí de manera sincrónica, si tienen alguna pregunta, un comentario antes de iniciar, pues bueno, con todo gusto. Hortensia, no sé si tengas alguna pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Cómo te encuentras, Hortensia? Hola, buenas noches. Bueno, he estado estudiando los recursos, y he estado leyendo. A mí a veces me bloqueo cuando estoy leyendo, entonces dejo un ratito y vuelvo a retomarlo, porque si sigo leyendo ya no le entiendo a lo que estoy leyendo, entonces como que hago esas pausas para volver a, como quitarme ese bloqueo que tengo para poder tener la comprensión lectora. Excelente, gracias por compartir. ¿Por qué crees que venga ese bloqueo, Hortensia? ¿Cómo prefieres que te diga Hortensia, Anabel? Anabel. Anabel, muy bien, Anabel. ¿Por qué será? A ver, platícame. Muy seguramente muchos nos vamos a identificar, tus compañeros, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que sea ese bloqueo? Bueno, yo creo que para empezar, yo creo que iniciando por la carga de mi trabajo. A veces, todo el día estoy trabajando, tengo que hacer a veces muchas visitas y manejo mucho, entonces cuando ya llego a casa, ya a veces estoy como muy cansada, pero trato de tomar todos los días un poco de la información, retroalimentarme, revisar los recursos, pero llega un momento en que me bloqueo, entonces prefiero descansar un rato y posteriormente retomarlos. Claro, gracias por compartirnos definitivamente. El cuerpo está ya agotado, la mente está agotada. Y me parece muy adecuado lo que tú haces. Cuando estamos así, precisamente lo que tenemos que hacer es apartarnos de eso. Si en ese momento no fluye la lectura, si en ese momento no fluye el estudio, hacer algo diferente, relajarse, descansar. Yo incluso les he mencionado mucho esa parte, ¿no? Que desde la semana anterior que vimos el proceso de lectura, que es tan importante, que ubiquemos cuáles son los días, cuáles son las horas que más nos conviene leer, donde no nos encontremos tan cansados, donde todo fluya de manera más armónica. Definitivamente eso siempre va a favorecer. Entonces, el aplicar estrategias de lectura, sentirnos cómodos, quizás si estamos muy cansados y todavía tenemos cosas que hacer, darnos un baño es muy reconfortante, ¿no? Darnos un baño siempre que nos activa. Mario, te voy a pedir que tu micro, porfa, que pongas en silencio tu micro, Mario. Hay que tener cuidado, solo activarlo cuando sea necesario. Entonces, es muy importante que escuchemos a nuestro cuerpo.
Sí, es muy importante que escuchemos a nuestro cuerpo, cómo se siente, cómo nos encontramos, para encontrar el momento precisamente más idóneo para poder estudiar, para poder leer. Eh, entonces, muy bien, Isabel, muchas gracias por tu comentario. Creo que más de alguno de tus compañeros. Liliana, ok. Muchos de tus compañeros les va a servir. Yo creo que pues todos estamos en la misma situación, ¿no? La mayoría de tus compañeros, y me incluyo también, tenemos múltiples actividades. Entonces es por eso que constantemente les he mencionado esta cuestión de la agenda, de llevar una agenda para que organicemos muy bien nuestros tiempos y que pues pueda fluir nuestro estudio, nuestro trabajo aquí en plataforma de una manera más armónica, que lo disfrutemos, ¿sí? Ya les decía en esta etapa previa de cuando apenas vamos a comenzar a leer, la etapa de la prelectura, es estar cómodos después de que llegué del trabajo, pues ya, inclusive les decía, ya me di un baño, ya adecué mi espacio donde voy a trabajar, puse hasta un incienso, quizá un poquito de música ambiental, me puse ropa cómoda, ¿sí me explico? O sea, ese tipo de detalles siempre van a favorecer que tú te sientas bien, que te sientas cómodo, que te sientas cómoda. Todo eso va a favorecer a que puedas trabajar y que lo disfrutes. Ya les decía en la etapa de la lectura, ¿cómo hacemos para que no se nos olvide lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, viviendo una experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias positivas o negativas? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, nunca se nos olvidan las experiencias. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que estudiar? ¿Cómo tenemos que eh, leer, revisar los recursos de la semana? Así, viviendo una experiencia, me estoy tomando un tecito, un vasito de agua, tengo música de fondo, en mi lugar, mi espacio huele agradable. Todos ellos son factores de verdad, créanme, sumamente importantes para que vivas una experiencia y sea un espacio agradable, tal cual, sea un proceso agradable tu estudio y de esa manera pues todo pueda fluir muy bien. Y aprovecho también para, al igual que a su compañera, yo sé que la mayoría están en la misma situación, para felicitarlos, para felicitarlos, impulsarlos y motivarlos por estar estudiando, por estar haciendo un esfuerzo, porque llegan muy cansados, muy cansadas de sus trabajos y aún así llegan a echarle ganas a prepa en línea, a meterse a la plataforma. Entonces, muchas felicidades por ello. Les comento que definitivamente van a cosechar algo eh, muy agradable, ¿sí? El hecho de que tú estés haciendo este esfuerzo eh, va a hacer que tengas un mejor futuro, que tengas mayores oportunidades laborales precisamente. Y además de eso, pues porque si te fijas, vamos mucho más a fondo. Nuestra formación, precisamente, por ejemplo, en este momento, hablamos de temas importantes, trascendentes en la vida de nosotros como seres humanos, aprendemos de todo. Entonces, no solamente vas a tener mayores oportunidades laborales, sino vas a tener una mayor apertura mental, una mayor conciencia. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues te va a hacer más feliz. Y que al final, para eso estamos acá, la verdad. Sí, obviamente,
adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y demás, pero lo principal es para ser más felices, ¿sale? ¿Y cómo somos más felices? Pues en la medida que somos más conscientes, que entendemos más la vida. Y esto lo podemos ver claramente en las actividades que hemos realizado a lo largo de estas 2 semanas, las lecturas que hemos realizado, que tienen como objetivo darnos cuenta, y precisamente a través del arte de la literatura, que existen tantas maneras de pensar como seres humanos aquí en la Tierra. Entonces, cuando yo tomo conciencia de esto, ya no me tomo las cosas tan aprensivas, mis propias situaciones, mis experiencias, mis problemas laborales, en las distintas áreas de nuestras vidas, ¿sí? El conocer y el adentrarnos al arte, a la literatura, nos hace tener una mayor expansión. Entonces, bueno, pues mi reconocimiento, quiero arrancar con ello, mi reconocimiento y motivarlos porque sé que al igual que Anabel, muchos de ustedes están en la misma situación, que andan todos apurados a veces, cansados y demás, pero créanme que todos lo hemos vivido, ¿eh? No hay recompensa sin sacrificio, ¿sí? Entonces, todo sacrificio va a tener una recompensa. Muchas felicidades por ello. Hola, Margarita, buena noche. Bienvenida. Entonces, bueno, vamos a arrancar, vamos a iniciar con nuestra sesión y el orden de la presentación a propósito de estos temas que estaba tocando hace un momento. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a ver la relación que hay en la literatura con la realidad. ¿Sí? ¿Cómo está, pues, ligada o cómo se produce, cómo se crean mutuamente, ¿verdad? O cómo a partir de la realidad se crea literatura y cómo también a partir de la literatura creamos nuestra propia realidad. Esto es sumamente interesante y va con lo que con lo que les estaba mencionando. Nosotros al leer literatura, al leer un buen texto, podemos cambiar nuestra realidad porque ya no vamos a estar encerrados en la manera en la que pensamos únicamente. La lectura de un libro de verdad puede cambiarnos la vida. Fíjense, así de trascendental, así de importante es la literatura en nuestras vidas, ¿sale? Entonces ahorita vamos a profundizar en ello. Veremos también los mundos ficticios y los mundos posibles, dos realidades paralelas, dos realidades que crean los autores. Uno, la realidad que les toca experimentar, lo que les toca vivir, y otra, aquella que inventan en sus obras para que nosotros podamos vivir la experiencia estética, viajar, sentir un montón de emociones distintas a través precisamente de esos mundos posibles. La literatura y la sociedad, que están íntimamente ligada la sociedad con la literatura, las épocas literarias, un tema sumamente interesante porque nos remonta a la historia de nosotros mismos como seres humanos. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Obviamente estos temas son sumamente extensos, muy, muy profundos. En estas diapositivas trato de sintetizarles para que pues tengan un panorama general, pero sí muy claro y una perspectiva muy concisa de estos cambios, de estas evoluciones, de este paso que hemos tenido como seres humanos a lo largo de la historia y que nos identifican y que nos ayudan a entender por qué pensamos como pensamos
o qué ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, es bien interesante, sumamente interesante. Como les he comentado en estos espacios abiertos para el aprendizaje, no tiene la intención de explicar las actividades como tal. Para eso están las videosesiones de módulo que se llevan a cabo todos los martes. Estos espacios es para ampliar aún más lo que vemos en las videosesiones de módulo, los recursos de la semana y además obviamente también responder de manera puntual alguna duda, alguna inquietud que tengas con base en actividades, pero bueno, la intención va mucho más allá, ampliar tu conocimiento. Y como les decía en la presentación, pues ¿para qué ampliamos el conocimiento? Para ser más libres. ¿Y qué pasa si somos más libres? Somos más felices, somos más conscientes, somos más armónicos con nuestro alrededor, con el planeta mismo. Al final de eso se trata, ¿verdad? De que seamos seres más conscientes y felices. Entonces, en estas épocas literarias, se distinguen 4 grandes épocas muy extensas: época antigua, época medieval, moderna y la de nuestros días, contemporánea. Dentro de estas 2 épocas, moderna y contemporánea, surgen movimientos artísticos llamados vanguardias literarias o ismos. Surgen en estos periodos. Ahorita los vamos a explicar más a fondo. ¿Sale? Y por último, pues daremos espacio también a preguntas, comentarios. Recuerden que en estos espacios pueden sumar participaciones extra. ¿Sale? Suman participaciones extra que se van a ver reflejadas al finalizar el módulo. Siempre y cuando pues sea una participación activa, con tus comentarios, que complementes información, que pongas ejemplos, etcétera. Sí, que haya una interacción. Me parece que en estas, pues apenas esta semana y media que llevamos, ya hemos tenido una comunicación muy cordial donde ustedes se sienten en confianza y pueden externar dudas, comentarios, ejemplos de la propia realidad. Si se fijan, a mí me gusta mucho relacionar lo que vemos, los temas, con la vida cotidiana. Siempre le digo yo a los estudiantes, tanto en el aula virtual como en el aula presencial, si algo de lo que estamos abordando no tiene una aplicación directa en la vida cotidiana, dime que eso para qué, ¿no? Eso para qué lo vemos, ¿no? No es interesante. ¿Para qué? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿De qué me sirve? Entonces, no. Todo lo que vemos tiene una aplicación directa en nuestra vida cotidiana y eso es lo que me parece más significativo. Y para que obviamente sea significativo, pues tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, veamos qué pasa con este tema de literatura y la realidad. ¿Qué tal, verdad? La literatura y la realidad. ¿Qué tendrá que ver la literatura y la realidad? ¿Alguien quisiera participar antes de cómo está relacionada la literatura con la realidad? ¿Alguien le gustaría participar? Externar algo acerca de cómo crees que se relaciona la realidad, nuestra realidad diaria, con la literatura, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver si Mario, perdón, si eres, no eres Sí. Mario, ¿verdad? No, Eres Liliana, profe. Liliana. Liliana, profe. Liliana, Bueno, muy bien. A ver, buenas compártenos, tardes, Liliana, profe. buenas tardes. Bueno, yo en lo de la literatura de la, ¿cómo crees? En la de historia, de la prehistoria, pues, como por ejemplo ahorita el tema que estamos viendo de los refranes o de las lenguas, de que vienen de lo de los aztecas, los mayas, y cada uno tenía su lengua y van haciendo sus composiciones.
ya desde, bueno, era como en referencia, como por ejemplo a la pirámide del Sol o a la de la Luna, y ya como que les hacían sus poemas. Así es, Liliana. Muchas gracias por compartirnos estas culturas milenarias, extraordinarias, mágicas. Somos una tierra, México, eh, de hombres sabios. Sabemos que obviamente a la llegada de los españoles y al darse este mestizaje, bueno, pues desafortunadamente se pierde gran parte de esos códices, de esa información, de esas culturas sagradas, que queda la evidencia en esos vestigios arqueológicos. Y como bien comentas, Liliana, en estos poemas, en este arte, se ve reflejada la realidad. Y en estos tiempos, ¿cuál era la realidad del culto a los dioses, verdad? La veneración a los dioses. ¿Cuáles eran los dioses y cuáles, en lo personal, pues siguen siendo, creo, en lo mismo, porque somos eso precisamente. Somos tierra, somos agua, somos viento, somos aire, los 4 elementos, fíjense, y que han quedado como que, como que los hemos abandonado, ¿no? Como que hay tantas teorías, tantas corrientes, tantas religiones que eso lo hemos dejado de lado. Y era nuestra principal visión en estas culturas antiguas que son parte de nuestro territorio y de nuestro pasado. Entonces, principalmente rendían culto a ello, a los dioses, y todo esto pues quedaba plasmado en su arte. Muy bien. Gracias, Liliana, por tu participación. Vamos a retomar esto ahorita en un momento más adelante. Entonces, el concepto de literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del siglo XVIII se utilizaba para referirse a los escritos existentes. A partir del siglo XIX, el término literatura se utiliza para nombrar a los textos narrativos, líricos y dramáticos de un país en específico del mundo, ¿sí? Aunque los criterios que determinan qué es literatura no están totalmente determinados, es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad. Ojo, entonces es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, de lo que le tocó experimentar. Por eso es tan importante que conozcamos y que investiguemos el contexto del autor. ¿En qué contexto el autor creó la obra? ¿Cómo se encontraba el autor? ¿Qué edad tenía? ¿Qué circunstancias le tocó vivir? ¿Sí? Para poder interpretar mejor esa obra. De igual manera, en otras ocasiones, los personajes, lugares, momentos, sucesos, son creaciones que solo están en su imaginación. Entonces, existen 2 musas inspiradoras, existen 2 aspectos de los cuales o por los cuales el autor crea una obra literaria. El primero es por todo aquello que le tocó experimentar, por todo aquello que le tocó vivir, y en segunda, de acuerdo a su imaginación y su creatividad. ¿Sale? Entonces, esos son las dos musas inspiradoras de los artistas, de los escritores. Escriben, lo que plasman en sus obras es lo que les tocó vivir, lo que les tocó experimentar en sus vidas, en sus contextos, o de acuerdo a su imaginación y a su creatividad. ¿Sale? Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive, utiliza elementos de su realidad
y elementos únicos creados por él. Entonces, digamos que es un híbrido, ¿verdad? Es un híbrido la literatura. ¿Cómo vamos a poder conocer esto? ¿Cómo vamos a saber en qué medida el autor está plasmando sus vivencias o algo que simplemente imaginó que viene de su inspiración? Esto solamente lo vamos a conocer al investigar el contexto del autor, ¿sí? Que fue parte de las actividades de la semana anterior, ¿verdad? Que investigamos el contexto sociohistórico y cultural de la obra y el contexto del autor. Esto es lo único que nos permite realmente darnos cuenta si estamos frente a una obra que está representando las vivencias, la cultura, la idiosincrasia de una época, de un tiempo determinado, o una cuestión que estaba en la mente del autor, en su imaginación. ¿Sale? Bien interesante cómo se relaciona la literatura con la realidad. Mundos ficticios y posibles. Entonces, en este tema, en este subtema, muy interesante también, y nos va a ayudar a entender un poco más, a profundizar un poco más en torno a qué es lo que sucede en un texto literario. El autor crea un mundo paralelo al mundo real. ¿Cómo está eso? Vamos a suponer que el autor está viviendo un momento en su vida sumamente trágico, sumamente triste y doloroso, pero él crea un mundo alterno, un mundo ficticio, un mundo utópico. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso de Antoine de Saint-Exupéry, creador del Principito, escritor del Principito. ¿Sabían ustedes que Antoine de Saint le tocó vivir en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Fíjense qué contexto tan desfavorable, ¿verdad? Qué contexto tan difícil le tocó experimentar a Antoine de Saint. Aún así, él crea una obra tan maravillosa como es El Principito, ¿sí? Un mundo ideal, donde nos refleja lo más importante que debemos de tener en cuenta como seres humanos, lo esencial que es invisible a la mirada, ¿sí? A eso se refiere precisamente estos mundos ficticios y posibles, esta parte que les digo de que el autor, nosotros mismos, si en algún momento escribimos, aunque estemos viviendo alguna situación adversa, podemos transformarla en arte, podemos transformarla en algo maravilloso. Y esas son de las grandes enseñanzas que tiene el arte y que nos dejan grandes autores, grandes escritores. La mayoría de ellos, fíjense qué curioso, estaban experimentando vidas muy caóticas, vidas muy difíciles, y aún así ellos crean obras motivantes, obras inspiradoras. Me parece que eso es sabiduría, me parece que eso es trascender en el tiempo, eso es evolucionar, porque la mayoría que diríamos, bueno, yo estoy experimentando sufrimiento, pues ¿cómo voy a dar algo bueno si yo estoy experimentando sufrimiento? Pero ahí es donde viene la verdadera sabiduría, que aunque esté muy oscuro, ¿qué tal esa frase, no? Dicen que mientras más oscuro esté, se ven más brillantes las estrellas, a propósito del lenguaje figurado, del lenguaje connotativo. Y así es, pese a que estemos pasando problemas, dificultades, caos, aún así doy lo mejor de mí. ¿Y qué es lo que pasa? Salgo más rápido de esa situación. Es muy similar a lo que hacen los autores con sus escritos. Entonces, en estas narraciones,
puede presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. Los mundos posibles en la literatura son variados. La siguiente tabla muestra una clasificación de ellos, precisamente haciendo alusión en una de tus actividades, se te pide eso. ¿Cuál es el mundo posible? Ah, pues tú me tendrás que decir, es un mundo utópico porque hace referencia en la lectura a un mundo ideal como este y este, con estas características que menciona en la obra. ¿Sale? Así es, Liliana, tal cual como los autores de la semana pasada. ¿Quieres expresarnos algo? Compártenos, Liliana. En el caso de Sor Juana, por ejemplo, ¿verdad? O Sí, de... que, ajá, Adelante, adelante, te que escucho. ve que no tenían pues derecho las mujeres, las niñas a la educación. As- Y pues sí, como que se nos reprimía en esos tiempos. Y era también la forma en la que ella se expresaba. Aún Así, así, bueno, se le vio potencial cuando se la llevaron a España así es. y y pues fue como de ahí pues le vieron el potencial y fue como empezó a salir lo que escribía, Toda su su obra. manera de expresarse y lo que estaba pasando en su vida y en ese tiempo. Así es, Liliana. Gracias por tu comentario. Fíjate bien, yo respeto mucho y entiendo lo que está pasando con con nuestras hermanas, con con nuestras mujeres de manera general, ¿no? Tantos feminicidios, tantas situaciones tan adversas, ¿verdad? Tan tristes, tan desafortunadas que estamos experimentando en el país y, créanme, en el mundo entero, no solamente es en el país. Pero ¿hacia dónde va mi comentario? ¿Qué es lo que han hecho este movimiento? Yo no estoy a favor, yo no estoy en contra, solo por analizar y ponerlo, me gusta pues que compartamos y que cada quien tenga su manera de pensar, ¿no? Pero vean, justo estamos tocando el punto de Sor Juana. ¿Sería más difícil esta época o la que le tocó vivir a Sor Juana, que ni siquiera había acceso a la educación para la mujer, que no podían tener ni siquiera un trabajo, poder expresarse? Yo creo que muchísimo más difícil, muchísimo más adverso el contexto que le tocó vivir a Sor Juana. Y vean, desafortunadamente, este movimiento que yo sé que la mayoría de mujeres pueda decir, no, es que a mí no me representa ese movimiento feminista. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vean, ¿no? ¿Qué han hecho? Vandalizar, romper y los monumentos y hacer desmanes y todas estas cuestiones negativas por algo muy complicado que ha estado pasando con la mujer, ¿no? Y que es su manera de mostrarse. Adelante, cada quien. Pero aquí quiero como que resaltar esta parte de Sor Juana. A ella le tocó vivir situaciones muchísimo más adversas. ¿Y qué hizo? Meterse al convento y estudiar y crear arte, crear obras bellísimas que hasta el día de hoy siguen cambiando nuestra vida, que hasta el día de hoy nos siguen inspirando. Entonces, por eso se me hace tan importante, tan trascendente, o sea, se me hace tan significativo cómo de algo difícil, adverso, podemos crear vida, podemos crear arte tan extraordinario en vez de muerte, en vez de violencia. Eso es realmente significativo, que pese a algo adverso, crees algo maravilloso.
Eso me parece realmente trascendental, ¿no? Realmente de tomar en cuenta, de inspirarnos. Entonces, existen todos estos mundos a través de los cuales el autor expresa su idea, ¿sí? Entonces, existe el mundo realista o cotidiano, independientemente, digamos que a lo que esté viviendo el autor, ¿verdad? Estos ya son los mundos posibles. A pesar de que el autor esté viviendo un momento de adverso o armónico, él crea algo distinto en su obra, pues, porque ha desarrollado su imaginación y su creatividad, y a través de esto está tratando de mandar un mensaje también. Entonces está el mundo realista o cotidiano, precisamente se apega a la realidad de cualquier persona, con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Está el mundo maravilloso, se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. O está el mundo onírico, que está relacionado con los sueños, se presentan situaciones confusas. O está el mundo mítico, se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses, héroes. Está el mundo utópico, que hace referencia a lugares ideales y perfectos. El mundo de ciencia ficción, que relata sucesos con una proyección hacia el futuro. O el mundo realista, igual, que expresa características de una época, una historia determinada. Está por cortarse la sesión, entonces regresamos en un minuto, ya saben, nuevamente con los mismos datos, ingresamos al siguiente momento, ¿sale? Tómense un minutito para que tomen un vasito de agua, se estiren un momento, lo que gusten, y en un minuto nuevamente continuamos con nuestra segunda parte, ¿sale? Los espero.